Qué gusto saludarlos una vez más. Este es tu programa Punto de Reflexión. Bienvenidos todos al programa, quienes nos siguen a través de las redes sociales y en los distintos medios de comunicación, en la TV, en la radio. Bendiciones para cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto para escuchar la palabra de Dios a través de estos temas que traen edificación a nuestra vida espiritual. Recuerde que estamos abordando la serie La conquista de la tierra de Canaán, basado en el libro de Josué. Hoy nos acompaña el pastor Víctor Hugo Alas y el pastor Manuel Coronado para ayudarnos en el sexto tema que le hemos titulado La fe y la actitud de Caleb, basado en Josué capítulo 14, versículos del 6 al versículo 15. Quédese con nosotros porque la historia de Caleb nos va a inspirar para poder confiar en las promesas de Dios y conquistar aquellos sueños basados en la voluntad de Dios con esfuerzo, con valentía y con nuestra fe en el Señor. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Este es tu programa Punto de Reflexión. Gracias por su fina sintonía. Ya con nosotros el pastor Manuel Coronado. Qué gusto saludarte, hermano. Mucho gusto. Y también al pastor Víctor Hugo Alas, que nos van a estar apoyando con el sexto tema. Bienvenidos. Gracias. Sí, es una oportunidad para poder hablar acerca de este tema de la fe y la conquista, ¿verdad? De una tierra que Dios había prometido a Abraham. Y ahora pues ya estaban próximos a la repartición. Y llama la atención que en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy todavía no habían entrado y ya se estaban repartiendo por fe este territorio que Dios les había prometido. Pastor Víctor Hugo, bienvenido. Gracias. Yo creo que en este tema habrá muchas profundas enseñanzas que vamos a meditar en esta hora. Esperamos de que este tema de la conquista nos impulse también en esta nueva generación, en esta época, a poder conquistar aquello que Dios tiene pues preparado para tu vida, para la iglesia, para la obra. Yo creo que Josué y esa historia nos va a inspirar en este momento. ¿Qué opinan de la vida de Caleb? Creo que el único sobreviviente con Josué de aquella época del gran siervo Moisés. Por razones históricas y por razones de contexto bíblico, vale la pena recordar a este personaje en el pasado como un espía y que ahora está próximo a conquistar una tierra que le hace la solicitud a su mismo compañero contemporáneo, en esta ocasión Josué, que Dios lo levanta como valiente para conquistar la tierra de Canaán. Sí, Caleb es una persona que nos debe inspirar a cada uno de nosotros, especialmente en ese tiempo, como lo dice el pasaje, cuando él tenía aproximadamente 40 años. Él, siendo un muchacho, un joven, un cuarentón, podríamos decir, en buen chapín, él inspiró a un pueblo que tenía temores, que tenía dudas, que estaba saliendo del sufrimiento, 430 años de esclavitud. Y ahora él les estaba animando para que pudieran entrar a esa tierra que Dios les estaba entregando en sus manos. Pastor Víctor Hugo, la actitud de Caleb en el pasado, con 40 años, y esta solicitud, estamos en Josué capítulo 14, verso 6 al versículo 15. Podemos leer toda la historia de la solicitud que le hace a Josué sobre conquistar Hebrón, que todavía habían ejércitos en ese lugar, habían valientes en ese lugar, pero que él con 85 años, Pastor Víctor Hugo, le hace la solicitud sin conquistarla todavía, pero sí creyendo en la promesa, reconociendo que esa misma actitud que citaba hermano Manuel cuando tenía 40 años en el pasado, esa actitud sigue vigente y tangible. Sí, lo interesante de Caleb es esa actitud, ¿verdad? Como lo mencionaba Manuel, a los 40 años él pues caminó en el desierto, andaba con Moisés, pero ahora a los 85 años, como lo dice el pasaje, me llama la atención porque él dice todavía estoy fuerte, dice, ¿verdad? A los 85 años yo creo que es casi raro escuchar a personas que digan ahora estoy fuerte, ¿verdad? Algunos a los 40 y algo ya no nos sentimos tan fuertes en esta época. Entonces yo creo que la vida de este varón de Dios, Caleb, inspira una confianza, una fe y sobre todo pues yo creo que Dios lo
lo fortalecía, ¿verdad? Lo fortalecía tal vez no solo emocionalmente, espiritualmente, aún físicamente, porque a sus 85 años, como decís, está pidiendo ir a conquistar Hebrón y es un hombre de fe y a esa edad pues se lanza a este gran reto. No hay edad para cortar sueños en la vida, porque alguien dirá, bueno, ya tengo 40, tengo 50 años, creo que ha sido una vida de sufrimiento, una vida donde no ha sido lo mejor que me ha pasado, pero los sueños ahí están. Un hombre de 85 años pidiendo la tierra de Hebrón, pidiéndole a su compañero Josué, tratando pues de conquistar esa tierra que todavía no estaba solo en palabra nada más, pero notamos que los sueños no hay edad para conquistarlos. Sí, la verdad que cualquier edad es importante en nuestra vida. Pero alguien podrá decir los tiempos de Moisés, de Josué, de estos padres de la fe, no son los mismos de ahora y tienen mucha razón porque la alimentación de antes es muy distinta a la que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Y los cuerpos, como dice la palabra, se van desgastando, se van deteriorando, dice, pero el hombre interior se va renovando día tras día. Y alguien podrá decir, bueno, antes no había gym, ¿verdad? Como ahora que abundan los gimnasios para ponerse en forma. Pero recordemos que esta gente caminaba bastante, hacía mucho ejercicio, la alimentación era bastante sana. Y los 85 años, pues era como una persona que como bien lo dice el mismo Caleb, de 40 años se sentía, porque la alimentación era diferente, como estamos hablando. Y ahora ustedes se dan cuenta que eso ha afectado a nuestro cuerpo. Sin embargo, esa actitud no debe de menguar, esa actitud de creerle a Dios. Él ha diseñado un plan para usted, un plan que ya se completó en Cristo Jesús. Y nosotros debemos de creer en Dios de que Él los va a cumplir a través de nosotros. No hay edad para decir, ya no hay planes, ya no hay objetivos, ya no hay metas. Josué nos está diciendo que con 85 años se pueden lograr los objetivos. Para el pastor Víctor Hugo, ¿qué tal te parece los jóvenes actualmente que ante un problema ya están pensando buscar un lazo y colocársela en el cuello, cortarse las venas? Se habla de una generación de cristal ante una generación antigua que nos formaron de una manera rigurosa, con mucha disciplina. Jóvenes de 20 años que se sienten ya ancianos de 80. ¿Cómo miras ese contraste de la cultura actual de las nuevas generaciones con actitud de Caleb? Yo pienso que estamos en una actualidad donde la juventud no persigue la meta, el objetivo batallando, luchando, esforzándose, ¿verdad? Tal vez estamos en una época donde la gente quiere que las cosas se den fácil y al instante y que no haya batalla, que no haya lucha, que no haya esfuerzo, cansancio. Yo pienso que este hombre, llegando a los 85 años, pues pasó 40 años más todavía para que se le concediera el privilegio de ir a conquistar Hebrón y le perteneciera esta tierra. Entonces, él nos enseña que se tiene que trabajar, hay proyectos a largo plazo, pero como decía la juventud, hoy entran a la universidad y al año, 2 años se rinden, hoy empiezan un proyecto, empiezan un ministerio en la iglesia y viene una prueba o viene un desánimo y lo dejan a un lado. Entonces, creo que, como decías, estamos en una época en donde la juventud es una generación de cristal, ¿verdad? Que no se les puede, digamos, hacer algo que les afecte porque dejan todo tirado. Ya hablan de la depre. Cabal, de la depre. Ahora, hermano Manuel, con relación al aspecto teológico, ¿cómo eso de 40, 85 años? O sea, físicamente, cuando uno estudia, ya mencionabas la parte de la dieta, la parte de las condiciones físicas favorables en ese tiempo, podríamos analizar ese punto. Pero aún así, 45 años es bastante diferencia con relación a 40. Yo tengo 44 años. Físicamente me siento bien. Yo me siento de 25. Todavía juego un par de chamuscas. Todavía juego un par de chamuscas, dice el pastor Víctor Hugo. O sea, físicamente yo me siento bien, como de 25 años. Ahora, ¿cómo analizar este punto en su realidad? Hermano Manuel, porque dice, bueno, 40 años no es lo mismo que 85 años. Era un estratega de guerra, porque este era un valiente de guerra, porque al contrario, Caleb se sentía
con toda la experiencia de 45 años de explorar el desierto, los combates, estrategias de milicia, este cuate estaba más experto que antes para poder conquistar. Y aparte que no estaba solo, o sea, tenía un grupo de guerreros. Entonces la pregunta es, aquellos escépticos que dicen, no, hermano Manuel, porque ¿cómo es eso de 85 años y que se siente como de 40 años? ¿Cómo es eso, verdad? Sí, la verdad, como ya lo mencionabas, la experiencia ayuda mucho. Aunque quizás Caleb ya no iba a hacer las mismas actividades que hacía de 40 años. Actividades físicas. Pero sí iba a dirigir, ¿verdad? A los que iban a estar debajo de él. Cuando menciono debajo, no es que él estuviera por encima de ellos, sino liderazgo. El liderazgo de él para conquistar esta tierra, que prácticamente Caleb nos enseña que es uno de los espías con una actitud positiva. Sí. Porque a diferencia de los otros 10 que dieron un mal informe, pues fueron eliminados, ¿verdad? Prácticamente por el Señor. Sí. Ahora no se pueden eliminar esas influencias. Ese es el problema de lo que decías acerca de que las personas deciden mejor, no encuentro trabajo, o esta sierva o este muchacho no me hace caso, o mis papás no me entienden. Esas influencias negativas ahora las puede ver uno a cualquier hora del día a través de las redes sociales y las personas. Si ustedes regresamos en la historia, ¿verdad? De este pasaje, la gente le creyó más al informe negativo de los 10 espías que al informe positivo, ¿verdad? De estos 2 espías, en este caso Josué y Caleb, ¿verdad? La gente cree más en las personas que nos están influenciando negativamente que positivamente. En Josué capítulo 14, versículos 6 al 9, hay una petición que le hace Caleb coherentemente a Josué. Y yo veo ahí que transcurrieron 45 años, porque de 40 años hay un acuerdo con el siervo Moisés de esa tierra de Hebrón. Y aquí vienen los gustos aún en cuestiones de territorios, ¿verdad? Cuando Abraham le dice a su sobrino Lot, ¿verdad? Escoge toda la llanura, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha, o sea, hay gustos aún en territorios. Caleb le llama la atención a Hebrón y hay un diálogo con el siervo Moisés. Y notamos que después de 45 años, él hace esa solicitud, hay una promesa. La vamos a tratar después del corte, porque aquí quiero hacerle la pregunta tanto al pastor Víctor Hugo como al pastor Manuel con relación al tema de la jubilación. Porque hay quienes se anticipan después una vida de jubilados, ya sea por el Estado o la empresa privada. Hay planes que ya están establecidos. Caleb siempre pensando que cuando llegaría ese momento, 45 años han transcurrido, y cuando finalmente llega ese momento, le hace la solicitud a Josué. La gran pregunta para nuestros invitados es, ¿será que todos se anticipan después de una vida de jubilados? ¿Hay planes, hay objetivos? ¿O terminan sencillamente derrotados con una actitud que lo que hacen nada más es quejarse de las enfermedades? Vamos a este corte y regresamos para tratar esta pregunta a nuestros invitados. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Bendiciones de Dios para sus vidas. La pregunta es la siguiente. Nuestro invitado ya presente para dar la respectiva respuesta y tiene que ver con el aspecto misionero. ¿Cómo cumplir la misión de Dios si es llevar el mensaje redentor de Jesucristo a otras naciones y que por lo tanto no todos podemos ir a otros países? ¿De qué forma entonces se puede cumplir la misión de Dios? Gracias, pastor. Creo que hay una frase muy conocida en todas las iglesias que es orando, ofrendando y yendo. Y también puedo agregar otra que es enviando. Si la iglesia, o en este caso como cristiano, no puedo ir, porque sí puedo orar, sí puedo ofrendar, pero tal vez no puedo ir al campo transcultural. Pero sí puedes ir, por ejemplo, a una comunidad cercana o al otro lado de la calle, o en la vecindad. Pero como iglesia podemos también unirnos para enviar. Aquel que tiene deseo
de ir a las naciones, podemos también enviar. Entonces, orando, ofrendando, yendo, pero también ahora enviando. El concepto de misiones, Pastor Danilo, tiene que ver con misiones transculturales como lo interpretamos actualmente, ya que misiones está en toda la Biblia y es llevar el mensaje a todas las naciones, pero cuando se habla de misiones, de si no puedo ir, puedo ofrendar, orar o capacitar, o sea, ¿nos referimos netamente a misiones transculturales? No, creo que hay algo que podemos unir ¿Diferencia? aquí entre misión y evangelismo. Por ejemplo, misiones, yo le llamo ese evangelismo en otros contextos culturales. Puede ser en otros contextos culturales. Evangelismo en otros contextos. Evangelismo en otros contextos. Y creo yo que es un grado también de dificultad un poco más, porque si nos vamos a otros contextos culturales, va a haber un idioma distinto, va a haber una cultura distinta. Entonces, a eso se refiere las misiones en sí. Ahora, el trabajo que aquí hacemos en nuestro contexto es evangelismo. Exacto. ¿Ya? Es evangelismo, pero si hablamos de una misión de Dios, nos tenemos que ir un poco más allá, tanto de una forma simultánea aquí en nuestra ciudad, pero también hasta lo último de la tierra. Así que todos tenemos una misión que cumplir del Señor, ya sea local o en misiones transculturales. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerda, estamos abordando la serie La Conquista de la Tierra de Canaán. Nos acompaña el pastor Víctor Hugo y el pastor Manuel Coronado. Antes del corte hablábamos acerca de Josué capítulo 14, versos 6 al 9. Hay una solicitud, hay una promesa que se recuerda en el pasado cuando Caleb tenía 40 años. Hay un diálogo, hay un acuerdo con el siervo Moisés, que en esa época él estaba vivo y dirigía al pueblo de Israel por autoridad de Dios. Pero en esta ocasión, con 85 años, aquí viene la promesa dialogada en el pasado y que finalmente Josué se la concede. La pregunta para nuestros invitados es: ¿será que todos se anticipan a una vida después de jubilación de los 40, 50 años? ¿O hay algunos que se quedan estancados? Bueno, vivo con mi jubilación y ahí estoy tranquilo. ¿Qué opinan ustedes con relación a esta realidad que vivimos en Guatemala y en nuestro contexto y en muchos países latinoamericanos? Creo que más que pensar en anticiparnos en lo que podríamos hacer en el último sprint, estamos pensando en que nos vamos a morir ya. Y de hecho, te voy a interrumpir ahí, de hecho, en los pueblos, algunos hasta compran la caja y la ponen en la sala, la guinda. La tienen. Por lo que decía mi hermano, es que pensamos más en la muerte que en otra cosa. Sí, humanamente pensamos más en la muerte. Estamos próximos, ¿verdad?, a poder partir. Más que pensar, ¿verdad?, como me preguntó una amiga, bueno, siervo, me dijo, ¿qué estás pensando en hacer en tus últimos años, ¿verdad?, en este último sprint? Y sí me llamó la atención, me puso a pensar, y ya años anteriores ya Dios había puesto en mi corazón un proyecto. Y gracias a Dios pues se han ido abriendo las puertas, y creo que en los próximos años ese será el último sprint, ¿verdad?, que yo pueda hacer con la ayuda de Él. Pero normalmente uno no piensa en eso, ¿verdad? A veces si uno no tiene fe en lo que el Señor es capaz de hacer, a pesar de la edad de uno puede pensar, como lo que decíamos o lo que estamos hablando, se puede poner a pensar en las enfermedades que nos han visitado, que producto de, digamos, las enfermedades que uno pues tiene cuando es grande, es como producto de las decisiones que uno tomó de joven, ¿verdad? Sí. Lo que no hizo de joven ahora se está repercutiendo, ¿verdad?, en mi estado físico a la edad que algunos tienen, como de 60, 70 años. Pero eso no nos debe desanimar. No podemos tener una actitud de quejarnos, porque
Esa era la actitud que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Quejarse. Estábamos mejor allá. Y hay quienes dicen, ¿verdad? No, pero si ya tuviera 30 años. O algunos se lamentan, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no hice lo otro? La verdad que ya no podemos retroceder el tiempo. Lo que me decía un hermano a mí, debemos de darle gracias al Señor por todo lo que el Señor nos permitió hacer. Porque ya no podemos retroceder el tiempo. Y darle gracias a Él y vivir, ¿verdad? Para cada día, para la gloria de Dios. Y mencionamos esta temporada final porque Caleb nos lleva eso, 85 años, solo 2 sobrevivientes de la época de Moisés. Y aquí estamos ante una nueva generación. El libro de Josué es una nueva generación y los únicos sobrevivientes de la generación antigua de Moisés era Josué y Caleb. Entonces Josué era el que Dios levantó para la conquista de la tierra. Y Caleb seguía siendo un valiente. En esta ocasión recuerda la promesa. Y entonces la pregunta, siguiendo el pensamiento que estamos abordando, es que algunos dicen es que después de jubilado ya no nos contratan, como que ya no nos ponen atención. Los de esa generación van muriendo y entonces uno se va quedando solo. Los compañeros de antaños van muriendo por X o Y razón. Entonces en esta temporada, hermano Víctor Hugo, ¿crees que muchos se han estancado sabiendo de que la actitud de Caleb nos debe de impulsar a comenzar nuevos proyectos? Porque puede ser que alguien pues se jubiló por el Estado o por una empresa privada, pero hay más proyectos. El ser humano pues también tiene mucha creatividad para seguir adelante. Sí, yo creo que la vida de Caleb resalta ese punto, ¿verdad? Que a la edad que él llega, está a los 85 años todavía con un objetivo, una meta, ¿verdad? De llegar y tomar aquella tierra que él quería. Y yo veo en esta época, hermano Marvin, veo gente ya jubilada, encerrada. Platico con algunas personas que dejaron su negocio, su trabajo, se jubilaron. Y a veces uno los mira desesperados, sin objetivo, porque no tienen un propósito, un objetivo, ¿verdad? Yo pienso que en la vida, pues es cierto, hay personas que se merecen una jubilación después de 30, 40 años de trabajo, en el sentido de tal vez de una rutina, de un tipo de vida pues que han llevado bastante dura y que también, como decía hermano Manuel, ya la edad, la fuerza no es lo mismo para seguir ejerciendo alguna ocupación o profesión, pero decías algo, siempre debe de haber un propósito, un objetivo, nuevas metas, ¿verdad? Que sean accesibles y que sean pues alcanzables a la edad que uno pueda ya digamos estar pensando en una jubilación de cierta ocupación. Hay gente, yo miro mucha gente a los 60 y algo de años, porque la gente dice a los 60 me jubilo, 60 y algo, 60, ¿verdad? 65, aquí en nuestra cultura a los 60 y algo, 65 la gente, pero veo mucha gente que no está pensando en su jubilación a los 65. Oigo gente que tiene metas, se meten a proyectos de construir, de hacer, de estudiar. Es más, hay gente a los 60, 60 y algo todavía estudiando, ¿verdad? Sí. Y esta semana he platicado con mi suegra que tiene 64 años y está estudiando enfermería todavía, wow, ¿verdad? Excelente. Y quiere trabajar, dice, siempre en esa profesión. Entonces, cuando algunos ya llegó su tiempo de que se acomode y que otro la mantenga, dice, ¿verdad? O que se queje con su jubilación. Entonces, yo pienso que como Caleb, hay también esta época personas que no se conforman a irse a la jubilación y a aislarse o encerrarse a no hacer nada, ¿verdad? En nuestro caso, nuestra mamá Zoila tiene su negocito, 75 años, recién acaba de cumplir y lleva su inventario, lleva todo bien en orden y está produciendo. Entonces nunca hay una edad donde uno dice, bueno, hasta aquí topé en la vida. No. Caleb con 85 años se sentía un hichoco de 40 para poder conquistar esa tierra de Hebrón. Y finalmente, cuando leemos el contexto, dice la Biblia que conquistó esa tierra y fue de él y de su descendencia. Entonces notamos que este hombre con 85 años tenía objetivo claro. El otro punto que queremos abordar en este segmento es que la fe no se envejece. Y aquí queremos citar lo que hermano Manuel mencionaba en el primer segmento. Él decía, nuestro exterior se va desgastando, más nuestro interior se va renovando día con día, que es un pensamiento paulino. Y aquí vale la pena, Manuel, recalcar que la fe no se envejece. Sí, la fe, dice, cuando se recuerdan ustedes, cuando los discípulos no pudieron sacar a un demonio de un niño y le dijeron,
le dijeron al Señor que por qué había sido, ¿verdad? Y Él les dijo de que les había faltado fe. Y es cuando habla acerca de esa falta de fe, coloca en esa enseñanza la semilla de mostaza, ¿verdad? Si ustedes tuvieran una fe como la semilla de mostaza, ustedes pudieran decirle a este monte que se mueva de aquí para allá, lo pudieran hacer. Y cuando habla de esa fe como la semilla de mostaza, está viendo una explicación, ¿verdad? De esa semilla porque uno dice, podría haber pensado que la semilla es la más pequeña, pero cuando uno investiga en la internet, uno se da cuenta que hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. Entonces, Jesús no estaba hablando del tamaño de la semilla, sino que estaba hablando de la pureza de la fe. Porque esta semilla de mostaza es la única que no es híbrida. Es decir, que no se puede mezclar con otras semillas y que se puedan hacer otra planta. Es única. Y la semilla es tan pequeña que nace un árbol tan gigante, ¿verdad? Y lo que quiere decir, o lo que estaba tratando de decir, de enseñar a Jesús a sus discípulos, es que si ustedes hubieran tenido una fe pura, genuina, sin dudar, sin temor, el espíritu malo que estaba atormentando a ese niño hubiera salido. Y de la misma manera, el Señor nos invita a través de la vida de Caleb, ¿verdad? Porque la misma fe que él tenía desde hace 45 años era la misma, o sea, no había cambiado, a pesar de que habían pasado 45 años. Caleb seguía con una fe inquebrantable, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta que esa fe se fue desarrollando, porque Caleb a los 85 años, ¿cuánto no había visto de las obras de Dios? ¿No te parece bien curioso 45 años ver las obras de Dios y que podemos concluir que la fe nos envejece y que Caleb, precisamente esa fe, seguía inquebrantable? Sí, yo creo, Mano Mori, que el caminar de esos 40, 45 años, igual nuestro caminar en la fe con Dios, nos tiene que dar ese aumento de fe, ¿verdad? Porque yo creo que cada día, cada prueba, cada lucha, nuestra fe se fortalece, las pruebas nos fortalecen, esa es la palabra, ¿verdad? Que nuestra fe se incrementa. Entonces, ya un hombre de 85 años que ha caminado con Dios, seguramente su fe es mucho más fuerte que 40 años atrás, ¿verdad? Y creo que así debería ser nuestra vida cuando lleguemos a los 60, 70 años, con más fe que la que tenemos tal vez el día de hoy. Y lo vamos a poner en orden. Una fe profunda en Dios nos va a llevar a una buena actitud de la vida. O sea, no es cuestión de actitud y descartar la fe, porque entonces es una cuestión de autoestima, de lo que nos promueven ahora, ¿verdad? De mírate al espejo, que sos pila, sos inteligente. No, más que actitud necesitamos fe en Dios, y esa fe va a producir una buena actitud para enfrentar los grandes desafíos de la vida. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. La palabra del Señor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recordamos a uno de los espías que fue valiente y fue enviado por Moisés para espiar la tierra que Dios había prometido a su siervo Abraham, la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Así se los había dicho el Señor. Y fue enviado Caleb y Josué junto con otros 10 espías representando a las 12 tribus de Israel. Ellos fueron a explorar la tierra que Dios les había prometido por la duda y el temor que tenían de que si era cierto esa promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Moisés. El Señor permite en su soberanía enviar a estos 12 espías. Y de esos 12 espías, únicamente 2 dieron un buen informe. Tenían fe. Uno de ellos es Caleb, y es precisamente de la fe y la actitud de Caleb que vamos a hablar el día de hoy. Un hombre que, a pesar, como lo narra la escritura, que ellos se miraban como langostas, como pequeños insectos, él juntamente con Josué pudieron dar un buen informe a la tierra, a los que habían salido de la esclavitud de Egipto, y a Moisés. Dijeron, había gigantes en esa tierra, ciertamente, pero nosotros somos más que vencedores
porque tenemos a Dios de nuestra parte. Y si Dios ha hecho prodigios anteriormente y ellos habían sido testigos de eso y sus padres se los habían contado, el Dios de Israel, el Dios que nos sacó de Egipto, puede también entregarnos esta tierra que fluye leche y miel. Así que el día de hoy vamos a hablar de esa fe que es pura, que es genuina y que no se mezcla con duda ni sombras de temor, sino que es una fe que está puesta y depositada en nuestro Dios Todopoderoso. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Qué gozo que sea parte del programa Punto de Reflexión. Todos los que nos siguen a través de las redes sociales, los diferentes medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Nos acompaña el pastor Víctor Hugo y Manuel Coronado abordando el 6º tema de la serie, la conquista de la tierra de Canaán. Y estamos hablando de la actitud y de la fe de Caleb. Josué capítulo 14, verso 6 al versículo 15 está el pasaje. Solo voy a leer por razones de martillar estas realidades que vamos a abordar en este segmento unos versículos. Verso 6 y versículo 7. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Verso 12 dice la palabra: Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos eran gigantes, ¿verdad? Sí. Están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Es decir, que era una tierra no fácil de conquistar. Estaban los anaseos, que eran gigantes, y habían ciudades fortificadas y muchos guerreros. ¿Qué tal les parece la fe y la actitud de Caleb para este último segmento? Habían pasado 45 años y los gigantes estaban ahí, seguían ahí. Sí. Y la misma fe que tuvo Caleb al dar el informe a Moisés y a todo el pueblo, la realidad lo dijeron, humanamente dijeron: sí es cierto. El informe de los 10 espías es cierto, había gigantes y que nosotros parecíamos langostas. Pero Dios está con nosotros y vamos a tomar esas ciudades. La misma actitud mantuvo Caleb durante esos 45 años, porque él fue testigo también de cómo Dios estuvo con ellos durante 40 años, donde el vestido, dice, no se les envejeció, ni las sandalias. Sí. Y el alimento siempre estuvo, y el agua siempre estuvo durante 40 años. Era una fe increíble, ¿verdad? ¿Qué tal te parece que estaban los anaseos ahí, Víctor Hugo? Que no era tan fácil, pero este hombre de 85 años, una fe tan tangible, profunda, pura, como nos describía hermano Manuel en el segmento anterior, porque Dios no cambia. La fe no debe de cambiar con el pasar del tiempo para mal, sino más bien la fe debería estar más fuerte para confiar en los nuevos desafíos. Sí, lo que me llama aquí la atención es que Caleb está recordando esa promesa que Dios le hizo a Moisés, ¿verdad? Y su fe se mira que sigue intacta, al contrario, creo que sigue más fortalecida, porque dice: esto le prometió, y Moisés nos dijo también que nosotros tomaríamos esta tierra. Entonces ahora Caleb, a los 85 años, yo creo que está emocionado porque va a recibir esa tierra, la herencia. Esa herencia, esa promesa que Dios le dijo a Moisés, y que ellos iban a poseer esa tierra. Entonces no le hace ver tanto la limitante, como le dice Manuel,
hace 40 años, 45 años atrás, vio a los gigantes cuando fueron a sondear la tierra, y 45 Y ahí años, estaban. y ahí estaban. Todavía. Y 45 años ahora va convencido que ya es tiempo de tomar esa tierra donde estaban esos gigantes que nunca le cortaron, digamos, la visión o la fe para ir a tomarla. Lo desanimaron. La tierra iba a ser de ellos y los gigantes ahí estaban y se había llegado el día que tenía que derrotarlos porque tenía fe en Jehová. Es decir, que Caleb no solo era bla, bla, bla. No. Este accionaba. ¿Qué les habla acerca del liderazgo de gente que es bla, 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 pero a la hora de accionar se retiran, dejan todo botado? Solamente era una utopía de lo que planeaban. Y esto puede aplicar a pastores, líderes en las distintas iglesias locales, donde es fácil estar a la mesa planificando, hagamos esto, hagamos lo otro, pero en la práctica no hay nada, todo está vacío. Y lo que realmente necesitamos, Caleb, que tienen la confianza en Dios, que dicen las cosas con palabras, pero cuando están ya con la realidad dicen, Dios va a estar conmigo. Exacto. La verdad que los gigantes se ven ahora como obstáculos, ¿verdad? Que vienen a desanimar a muchos hijos de Dios hoy en día. Normalmente cuando uno se ve enfrente de los obstáculos, porque ahí sería como teoría, ¿verdad? Ya están los gigantes, pero todavía no los hemos ido a ver, ¿verdad? Se recuerda que habían gigantes hace 45 años. Y en teoría él dice, ahí están, siguen los descendientes de Anak. Entonces, eso mismo está provocando también en esta generación de que los obstáculos se levanten gigantes para que nosotros no podamos cumplir el propósito de Dios. Y fíjense que en el contexto, cuando se reparte la tierra en palabra, porque ellos a la puerta del tabernáculo que estaba establecido en Silo, ahí erigieron el tabernáculo de reunión, ahí fue la repartición, por lo que menciona Josué en los siguientes capítulos. Y habían unas tribus que me llaman la atención, muy diferente a la fe y la actitud de Caleb, porque también Josué les dice, esta tierra es de ustedes, pero habían guerreros. Tienes algunas tribus, yo creo que fue una tribu que dijo, no, nosotros queremos la heredad, pero de los que ya están asegurados. O sea, tuvieron temor ir a conquistar, porque Josué les dice, esta tierra es de ustedes. Si ustedes quieren, van a tomarla, pero ustedes no pueden convivir en las tierras que ya fueron distribuidas. O sea que hubieron tribus que tuvieron temor. En cambio, Josué dice, no, pues Josué le dice, bueno, si te animas, anda a conquistar, y este hombre no duda. Y va, a diferencia de otra tribu o tribus que tuvieron temor y que Josué los tuvo que impulsar y les dice, no, la tierra de ustedes es aquella, vayan y conquisten. Entonces yo digo aquí, es fácil, digamos, quedarse con algunas cosas tan fáciles, es decir, algo cómodo. No queremos salir de nuestra zona de confort porque nos da miedo enfrentar cosas nuevas. Entonces uno está seguro con lo que tiene o lo que está asegurado, que no implica un riesgo. Entonces, Pastor Víctor Hugo, ¿qué le podemos decir a nuestra gente en punto de reflexión, como ya nuestros puntos de reflexión final? Que lo cómodo no necesariamente es lo seguro, porque hay un dicho, ¿verdad? Un adagio que dice, ¿verdad? Hay que agarrar lo que está seguro. Lo que no está seguro, pues no se tiene a la mano. Pero en asuntos de fe, esto es diferente. Yo creo que estamos en un tiempo donde la obra, y lo mencionabas, tenemos que salir de esa zona de confort y proyectarnos y no solo quedarnos en bla, 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 ¿verdad? En proyectos. Hoy somos muy pilas para escribir planes y hacer grandes documentos, ¿verdad? Pero en la práctica, en la conquista, en los retos, creo que no hay nada. Yo pienso que hay que salir y tratar de conquistar. Por ejemplo, hay grandes retos. Yo he platicado mucho con mi esposa y con algunos líderes pastores que tenemos que salir a las escuelas, a los colegios a conquistar la juventud que se está perdiendo, porque hacemos planes, pero nos quedamos con el círculo ahí encerrado en la iglesia o el liderazgo, ¿verdad? Entonces creo que ya no es tanto de escribir y hacer tanto garabato, sino lo vamos a ir a ejecutar a la práctica, donde vamos a tener que luchar con gigantes, pero que podamos tener la disponibilidad como la que tuvo y el valor que tuvo Caleb de ir a tomar esa tierra que, como decías vos, él la quería, había gigantes, pero salió. No se quedó solo haciendo planes, haciendo estrategias por años. Tal vez sí lo hizo, pero no se dedicó solo a eso, ¿verdad? Y finalmente logró su cometido, el propósito, porque apela a Dios. Apela a Dios, dice Moisés, delante de Jehová. Y este es otro punto
en este segmento que queremos tratar con relación a las promesas de Dios. Porque Josué estaba muy consciente de las palabras de Dios y Dios te regala vida. Entonces esa tierra va a ser tuya. Imagínense ustedes, 40 años tenía cuando delante de Dios hicieron esa promesa. Imagínense cuando tuviese 50 años, ¿va? Aquel anhelo de conquistar una tierra. Si uno se alegra con un pedacito 10 por 20, uno está feliz, ¿va? De 20 No digamos que una tierra, cuando uno ve las dimensiones, no son 10 por 20. O sea, era para su descendencia, era una tribu, eran extensiones grandes. Entonces, bueno, pasaron 50 años. Estoy imaginando esa laguna que no describe la Biblia, pero llegar a los 60 años y como que el asunto no avanza, 70 años y no avanza el asunto en la promesa, pero el momento llegó, fue perseverante, confió en la promesa y al final, hermano Manuel, a veces el desánimo llega porque uno dice, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está Dios? Es la gran pregunta y yo creo que nunca uno debe de perder la confianza en las promesas de Dios. Sí, la verdad que al pueblo de Israel le tocó vivir bajo la disciplina del Señor para que ellos pudieran madurar en su fe durante 40 años en ese mismo círculo. Dar vueltas en el mismo lugar, en el desierto. Creo que les enseñó y les afirmó de que Dios es fiel, es poderoso, es con sus promesas. Durante 40 años ellos tuvieron que ser testigos de esa promesa de que Él no los iba a dejar, dándoles de comer y dándoles de beber. 40 años, eso es increíble. Y ahora que ellos están ya listos para poder entrar, pues no dudaron, ¿verdad? Sí, me imagino, no dudaron, pero llama la atención que Caleb elige, como decías, elige el lugar de obstáculos y grandes. No lo más chico ni lo más simple. Porque lo más fácil para uno es, bueno, yo no quiero complicarme la vida, no quiero tener complicaciones al elegir. Y elige uno donde haya menos obstáculos, menos riesgos. Pero él dijo, yo quiero ahí, o sea, ahí donde están los gigantes, ahí quiero. Y siempre se van a presentar obstáculos y no importa los obstáculos que tan grandes sean, nuestro Dios es más grande que los obstáculos, ¿verdad? Y debemos confiar en su promesa de que si Él dijo que iba a estar con nosotros hace 10 años, Él es el mismo, dice la palabra de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Les doy este dato, curiosamente Caleb significa perro. Pero claro, si uno lo ubica en nuestro contexto, uno dirá es despectivo, es denigrante, la palabra perro en nuestro contexto. Pero cuando uno analiza el significado de perro en la palabra de Dios, habla de una actitud feroz, como un perro embravecido, un perro feroz, con ese espíritu así instinto de pelea, de rabia. Entonces el significado de Caleb me llamó la atención porque al final el significado es que no se corre por nada. Eso es de aquellos perros que están ahí que aunque miren piedras en la mano de una persona, palos, él está ahí. Entonces perro, Caleb no es en el sentido de denigrar con este significado, sino más bien se refiere a esa ferocidad, que no por cualquier cosa se iba a correr. Entonces era valiente, era un guerrero. Entonces, amados hermanos, amados que nos siguen a través del programa Punto de Reflexión, no se corra por nada. Primero porque Dios está con nosotros. Entonces van a haber obstáculos como los anaseos gigantes, ¿verdad? Que los vio Caleb y que finalmente los enfrentó y ganó. Entonces las grandes batallas se ganan de rodillas. Si uno va humanamente con estrategias, humanamente pues no vamos a llegar muy lejos. Pero si ponemos nuestros planes en las manos de Dios, nuestra vida, anhelos, objetivos, metas y todo lo relacionado a la vida, relacionado a los planes de la vida diaria, seguramente vamos a triunfar y vamos a tener éxito. Así que quédese con nosotros porque venimos a los puntos de reflexión final. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Que el Señor te bendiga. Quiero leerte estos versículos de Josué capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siendo a Jehová mi Dios.
Quiero decirte en esta hora que la actitud de tu corazón, la actitud que tú tengas y la fe debe de impactar a las personas de una manera positiva. En esta historia vemos a un hombre, a Caleb, de 40 y tantos años, yendo a reconocer una tierra que tenía que conquistar con grandes retos, con gigantes. Sin embargo, cuando va juntamente con los otros 10 espías y Josué también, él regresa dando un informe o llega con una actitud positiva, creyendo en la promesa de Dios que podían conquistar la tierra que Dios ya le había prometido a Moisés muchos años atrás. Ahora lo interesante es que también aquí estos demás, dice que sus hermanos que regresaron hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Llegaron a desanimar al resto del pueblo para ir y tomar la conquista, la promesa que Dios ya le había dado a Moisés. No podemos tener una actitud negativa cuando Dios ya ha prometido que está con nosotros. Caleb, un hombre de Dios, sabía que Dios estaba con ellos, y por eso, si Dios había prometido que un día daría esa tierra, y por supuesto la dio, 45 años después, Caleb está conquistando esa tierra que Dios había prometido a Moisés. Te digo en esta hora, no dejes que tu corazón desfallezca por aquellos que de alguna manera tienen alguna actitud pesimista o una fe tal vez muy débil. Debes de confiar, debes de apegarte a las promesas de Dios. Caleb dice que él fue y dio su informe conforme Dios había puesto en su corazón. La fe de Caleb impactó de alguna manera positiva al pueblo para que de algún momento, algún día fueran y conquistaran la tierra, mientras que el resto de sus compañeros llegaron a poner dudas, llegaron a hacer que el corazón del pueblo desfalleciera para conquistar lo que Dios ya les había dado. No dejes que tu corazón desfallezca. No sé cuáles son las luchas, las pruebas, qué es lo que ahora te está desanimando, pero Dios te dice que Él está contigo y que vas a superar las pruebas, vas a superar cualquier obstáculo. Dios está contigo como estuvo con Josué y Caleb, y no importa la opinión de los demás, que tu fe siga creciendo en un Dios que es el Dios de lo imposible. Que Dios te bendiga y pon tu fe en ese Dios todopoderoso. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Estamos abordando el tema fe y actitud de Caleb, de esa serie La Conquista de la Tierra Prometida o la Tierra de Canaán, basado en el libro de Josué. Bueno, comenzamos con Manuel Coronado para su punto de reflexión final. Es impresionante cómo han pasado 45 años desde que Caleb dio un buen informe al pueblo y a Moisés sobre la promesa que Dios había hecho a la nación de Israel de que toda planta que pisara la tierra, ¿verdad? Toda planta que pisara todo territorio iba a ser de ellos. Y así esa actitud la mantuvo durante 45 años, y ahora que ya estaban listos para ser introducidos, Caleb es uno de los que dice: yo quiero ese lugar, y no le importó que estuvieran esos obstáculos que habían dado en el informe hace 45 años de esos gigantes que se encontraban ahí. Él dijo: yo quiero ese lugar y sé que están esos gigantes ahí. Y hoy mismo hay gigantes en nuestra vida también que muchas veces amenazan nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Y eso no nos debe importar por los obstáculos, por muy grandes que sean. Y a pesar quizás de nuestra edad que tengamos, puede ser 70, 80 años, Dios sigue siendo el mismo, como decía anteriormente, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y las promesas de Él son firmes y duraderas, ¿verdad? Sí. Hace 3 días celebramos 90 años de hermana Lili Morales, que de hecho es familia de algunos miembros de la iglesia de mi hermano que pastorean los embajadores amigos en Chiquimula. 90 años. Ella bien alegrita, bien feliz. Ha estado con algunos obstáculos de salud, pero la actitud la mantiene. 90 años. Y una hermana que siempre pregunta: ¿y cómo está la iglesia? Porque casi no va a la iglesia, pero está pendiente a los hermanos que amo, y qué amor de gente. Como decimos, un pan de Dios. Entonces nunca hay una edad para decir: no se puede, ya solo sufro. No. Pongamos nuestra confianza en Dios y seguir adelante en las proyecciones de vida. Víctor Hugo, ¿cuál sería tu punto de reflexión final? Yo quiero recordarle, estimado hermano, amigo,
no sé la edad, tal vez llegó a la edad, como decimos, ya del jubileo, de la jubilación, pero yo pienso que debe tener metas todavía, objetivos. Yo espero con la ayuda del Señor, a los años que el Señor me regale, seguir manteniendo objetivos y metas y nunca pues sentir que ya se terminó el tiempo, que ya expiramos, ¿verdad? Sí. Yo creo que no expiramos en esta tierra hasta que nos vayamos, entonces no dejamos de tener ningún propósito, metas hasta que Dios diga hasta aquí. Entonces usted debe seguir como abuelo, como padre, como un hombre o una mujer que ha trabajado por muchos años, seguir trabajando y seguir alcanzando metas y objetivos como lo hizo este hombre de 85 años, ¿verdad? Mi punto de reflexión sería el legado que dejó Caleb para las nuevas generaciones. Dejó una tierra, seguramente los guerreros estaban a la par de él, influenciados poderosamente de la fe que le tenía a Dios, a su Dios, pero también de una buena actitud, que nunca debieran de rendirse ante cualquier situación, en este caso los gigantes. Un legado tremendo, su confianza en Dios, pero también les heredó una tierra. ¿Qué legado les vamos a dejar a una edad de 60, 70, 80 o 90 años? ¿Cuál va a ser nuestro legado? A mi criterio, como punto de reflexión, el mejor legado que podemos dejarle a nuestras nuevas generaciones es esa misma fe que Caleb tenía en Dios, que podamos transmitir a nuestros hijos, nietos, bisnietos, que la fe en Dios siempre nos llevará a mantenernos en una buena actitud para enfrentar los grandes desafíos de la vida. Hermano Manuel, gracias por atender la invitación. Un saludito final para nuestra audiencia. Sí, queremos agradecerles por estar hasta acá con nosotros. Termino cerrando este punto de es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, un saludo final, Pastor Víctor Hugo. Que el Señor le bendiga, esperamos de que su vida haya sido edificada a través de este diálogo y que pues pueda seguir adelante a alcanzar y a lograr lo que Dios tiene trazado para su vida. Dios te bendiga, y si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro programa de Punto de Reflexión. Bendiciones. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.